Bueno, muy buenos días para todos. Nos alegra mucho verlos aquí conectados y que nos acompañen en esta sesión. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Ya tenemos 60 personas aquí acompañándonos, así que muy bienvenidos. Nos encanta que estén aquí, nos acompañen en esta sesión. Cambio global, estallido social y pandemia. Una mirada a Latinoamérica desde Chile. Y déjenme contarles las dos razones principales por las que quisimos tener esta conversación. La primera es que ustedes recuerdan que cerramos el 2019 con una ola de protestas y movimientos sociales fuertes y prolongados que se extendieron por varios de nuestros países. Y en ese momento desde Red América pensamos que sería interesante propiciar una conversación sobre los efectos de esos movimientos sociales, de esas protestas, de esas demandas sobre los territorios, sobre los actores de los territorios, sobre cómo gestionar esas crisis y en particular cuál es el rol que le compete a las empresas y a las fundaciones en la gestión de esas crisis sociales y cuáles son los desafíos que enfrentan. Entonces, en esta coyuntura de la pandemia, sentimos que ese interés que ya teníamos de propiciar esta conversación, de analizar este tema, era mucho más importante. Quienes nos acompañaron la semana pasada en el webinar con la CEPAL vieron que uno de los temas que conversamos fue este precisamente, desafortunadamente con el retroceso que estamos viendo en materia de pobreza extrema, de desigualdad, y la realidad de que muchos sectores muy amplios de nuestras sociedades van a caer nuevamente en pobreza y pobreza extrema, es de prever que estos movimientos sociales, que estas protestas y que estas demandas se exacerben y que regresen. Así que por esa razón sentimos desde Red América que era muy importante tener esta conversación y propiciar estas reflexiones. Y la segunda razón es que desde el nodo Chile de Red América, las tres organizaciones que conforman el nodo chileno de la red, la Fundación Minera Escondida, la Fundación Minera Los Pelambres y la Fundación Sara Rayer de Erasmus, las organizaciones que conforman el nodo chileno, quisieron abrir esta conversación y este análisis para los miembros de la red, quisieron convocar a esta sesión y organizar con nosotros esta sesión y que analizáramos para América Latina este tema de cambio global, estallido social y pandemia a partir del caso chileno, generar una reflexión y un análisis para América Latina. Así que estamos muy felices de tenerlos hoy con nosotros. Estamos muy felices de que las organizaciones del Nodo Chileno hayan querido organizar con nosotros esta sesión. Así que un saludo, una bienvenida y un agradecimiento muy especial a Ricardo, director ejecutivo de la Fundación Sara Rayer de Erasmus, a Claudia Sandoval, directora de la Fundación Minera Los Pelambres, y a José Antonio Díaz, director de la Fundación Minera Escondida. Un gusto que estén aquí acompañándonos. Para que sepan, aquí tenemos ya 78 personas atentas a esta conversación. Y déjenme contarles que esta reflexión que vamos a propiciar hoy de la mano de todos ustedes nos la va a estar guiando y nos va a estar acompañando Eugenio. Eugenio es sociólogo, tiene más de 25 años de experiencia y trabajo profesional como consultor. Él se ha especializado en los temas de gestión de controversias socioambientales, participación y comunicaciones. Es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile desde el 2010 y es socio director de la consultora Tironi. Eugenio, es un gusto contar contigo. Eugenio, para que sepan, ha estado analizando este fenómeno desde hace varios años. En particular ha estado muy atento al caso chileno y a lo que ocurrió con América Latina. Hemos tenido varias conversaciones preparando este webinar y créanme y estoy segura que de la mano de Eugenio vamos a tener una conversación muy interesante y reflexiones muy ricas para todos los países y las organizaciones que nos acompañan hoy. Y para que sepan, Eugenio, Claudia, José Antonio y Ricardo nos acompañan hoy personas y se conectan personas desde empresas y fundaciones de México, de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de Guatemala y de Chile. Y déjenme aquí tomar unos segundos, por supuesto, para agradecer a los miembros de la red, las empresas y las fundaciones de Red América que nos acompañan siempre en estas conversaciones y en estas reflexiones. Y una bienvenida y un saludo muy especial a organizaciones que no son miembros de Red América, organizaciones de Chile particularmente, que aceptaron la bienvenida y la invitación a acompañarnos hoy, que recibieron esta invitación y quisieron conectarse y están hoy aquí acompañándonos.
Les cuento rápidamente cómo va a funcionar la sesión. Estimamos, para alguien que preguntaba por ahí en el chat que cuánto iba a durar la sesión, estimamos que la sesión dure aproximadamente 1 hora y 15, 1 hora y 20 minutos. Por defecto, a quienes se conectaron como participantes y que nos están acompañando, sus micrófonos y sus cámaras están apagados, sus micrófonos están silenciados, pero queremos escucharlos a través del chat y el botón de preguntas y respuestas. Es la manera en que vamos a estar interactuando. Ya van a ver los bloques que vamos a tener de conversación y la invitación que les hago siempre y que lo saben quienes nos acompañan. Por favor, siéntanse libres a lo largo de toda la sesión de usar el chat y el botón de preguntas y respuestas que tienen en su menú inferior para irnos enviando sus preguntas, sus reflexiones, sus comentarios, y en los 2 bloques de conversación que vamos a tener, ahí abordaremos todas esas preguntas y comentarios que surjan. En particular, quisiéramos que desde el inicio de la sesión y a medida que la presentación, las reflexiones de Eugenio se los vaya suscitando, que por favor nos vayan compartiendo cómo vivieron en sus países esa temporada de protestas sociales, qué desafíos representó para sus organizaciones y que nos compartan cómo lo vivieron en sus casos específicos. Para que sepan, hoy en la sesión vamos a tener una bienvenida formal a cargo de Ricardo Evangelista, director de la Fundación Sarah Rayer de Erasmus y además el representante ante Red América del nodo chileno, y le voy a dar la palabra en unos segundos. Luego vamos a tener la presentación de Eugenio. Eugenio va a abordar varios temas, entre ellos cómo gestionar estas crisis, qué es lo que origina estos estallidos sociales, cuál es el rol que le compete a las empresas y fundaciones y cuáles son los desafíos para los distintos actores que están en los territorios. Son algunos de los temas y ya él va a profundizar sobre esos temas de los que vamos a estar conversando. Luego vamos a tener un panel de conversación entre las organizaciones del nodo chileno y Eugenio. Luego vamos a tener un momento amplio para abordar todas sus preguntas y comentarios. Por eso les reitero la invitación a que a lo largo de toda la sesión nos estén compartiendo reflexiones, preguntas y comentarios. Y en ese bloque vamos a estar atendiendo a todas esas inquietudes que ustedes nos planteen. Unas reflexiones finales ya al cierre de la sesión de Eugenio para conectar todos los temas que surjan en la sesión, y el cierre a cargo de Margaret Flores, directora ejecutiva de Red América. Entonces, sin más, le quiero dar la palabra a Ricardo Evangelista, director de la Fundación Sarah Rayer de Erasmus en Chile y representante del Nodo Chile de Red América. Ricardo, te dejo con todos los participantes para que nos hagas la bienvenida formal y le cuentes a esas organizaciones que nos acompañan hoy, que no son miembros de la red, un poquito sobre Red América, qué hacemos y sobre el nodo chileno. Te dejo con todos los participantes, Ricardo. Gracias, Paola. Espero no aburrir. Me voy a tomar algunos minutitos para explicar un poquito. Y buenos días a todos aquí desde Chile. Buenos días, tardes en algunos que están en Brasil o Argentina. Bueno, hoy estamos conectados de diversos países, como nos dijo Paola hace un segundo. Y a mí, como representante del nodo chileno, yo quisiera partir agradeciendo la presencia de todos ustedes en este seminario. La verdad que quiero comenzar brevemente explicando quiénes somos y lo que hacemos. Desde Red América es una red internacional de organizaciones de origen empresarial, fundaciones, institutos, asociaciones o empresas que estamos comprometidos y enfocados en promover la transformación de las inversiones y las prácticas sociales de las organizaciones para el desarrollo de las comunidades sostenibles en América Latina y el Caribe, ¿ya? En Chile, específicamente, y si puedes pasar los slides, un poquito el ejemplo de lo que hacemos en Latinoamérica para que ustedes lo vean, desarrollamos comunidades sostenibles. Y si vamos a la siguiente en Chile, solamente mencionarles que somos 3 fundaciones, la Fundación Minera Escondida en Antofagasta, que trabaja principalmente en Antofagasta, que está ahí José Antonio por aquí también en el panel junto a nosotros, la Fundación Minera Pelambres, que trabaja principalmente en la región de Coquimbo, en Chile, está Claudia acompañándonos también, y la Fundación Sarah Rayer de Erasmus, que la represento yo, que trabajamos principalmente en la región metropolitana. Y nosotros, junto a 80 organizaciones de nuestro continente, que veremos en las siguientes slides, donde está nuestro continente también, compartimos el anhelo de conectar a quienes tienen el interés de generar impacto. Lo que queremos es hacer impacto en las comunidades y territorios, instalando capacidades, ayudando a resolver problemas sociales,
conectando los actores relevantes del entorno, como los gobiernos locales, los centrales, las empresas, las universidades, las organizaciones comunitarias, todos los actores relevantes, y también relevando las acciones de la sociedad civil y generando vínculos comunitarios principalmente. Las acciones que nosotros realizamos entre los participantes, entre nosotros que somos parte de la red, las distintas fundaciones e institutos, son todas, se concentran en compartir herramientas de aprendizaje, facilitar la interacción entre nosotros y hacer también visibles los esfuerzos de cada miembro, para que así cada una de las entidades que hacen parte de esta red puedan aprovechar el conocimiento que hay entre una y otra y en conjunto, juntos construir una estrategia pertinente, adecuada y actualizada, que permita lograr comunidades sostenibles en los territorios en los cuales trabajamos. Hoy es un contexto especial, un contexto que estamos viviendo, y al interior del nodo chileno, nosotros nos preguntamos, surgió la necesidad de conversar más en profundidad sobre los desafíos que tenemos en Latinoamérica, y al proponerlo en la Red América tuvimos una gran aceptación para organizar este evento y llegar al día de hoy. Creo principalmente que esto sucede debido a que en todos nuestros países, y quizás en todo el mundo, se están viviendo tiempos muy complicados. Son tiempos inciertos, donde tenemos en realidad más preguntas que respuestas, más incertezas, donde el rol como organizaciones preocupadas por lo que ocurre en el territorio surge con mucho más fuerza, y el tejido social de nuestras comunidades se pone a prueba, con las dificultades tan dramáticas que hemos visto y que estamos atravesando. Pero, ¿qué origina los estallidos sociales? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿Volverán o nunca se fueron? ¿Es un fenómeno en Latinoamérica, en el Caribe, o algo mucho más global? ¿Cómo esto se relaciona con la pandemia, además, que estamos viviendo? ¿De qué manera esta nueva realidad afecta a nuestros territorios? ¿Qué rol cumplen las fundaciones como las nuestras en estos tiempos? Preguntas como esa nos surgieron, y lo que queremos ahora es establecer una conversación sobre estas preguntas y muchas otras. Para eso hemos invitado a Eugenio, que nos acompaña aquí en el panel, Eugenio Marcos, quien comenzará contando sobre las experiencias de Chile, pero también vinculará con la situación de la región, intentando plantear algunas respuestas y quizás más preguntas, ¿no?, a las inquietudes que hemos planteado, ¿no? Y bueno, sin más, yo solo quiero dejar a Eugenio para que comencemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por esa maravillosa introducción y por compartir con las organizaciones que no son miembros de la red y que nos acompañan hoy un poquito de lo que hacemos y el tipo de reflexiones que queremos suscitar. Les cuento que ya somos casi 100 personas, así que a los que se fueron conectando en estos minutos, muchísimas gracias por su interés en esta conversación. Muchas gracias por acompañarnos hoy, y como les decía al inicio a los que estaban conectados, por favor siéntanse libres para usar el chat, para irnos dejando sus preguntas y comentarios. En particular queremos que nos cuenten y que nos compartan cómo se vivió en sus países y en sus territorios este proceso, esta serie de protestas sociales y movimientos sociales que hubo en la región. Te voy a pasar entonces el anfitrión, Eugenio, para que tú puedas compartir la presentación. Y yo te aviso cuando ya ahí vemos tu presentación, Eugenio, entonces te dejo con todos los participantes de la sesión. Ya. Te pido, Paola, que cuando falten 2 minutos me avises. Claro que sí. Ya, muchas gracias. Oye, bueno, primero que nada, un honor y un desafío estar en esta reunión. Le agradezco a Paola y a Margaret, que han sido organizadores, y a los representantes del nodo chileno, a Claudia, a Ricardo y a José Antonio, con quien hemos estado conversando en los días previos. Y la verdad es que yo me siento honrado de la invitación y también me siento desafiado, porque cuando escucho a Paola y escucho la presentación, el tema es bastante grande. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es abrir una conversación y contar un poquito la experiencia de Chile respecto a estos temas de cambio global que tiene que ver con estallido y con esta situación que a todos nos tiene un poquito perplejos y sorprendido, que es el COVID-19, y vincularlo también con ciertas cosas de Latinoamérica. Yo no soy experto en Latinoamérica, pero sí creo que
la experiencia de Chile puede dialogar, puede iluminar ciertos procesos que se están viviendo en toda la región. De alguna forma Chile, creo que en Chile siempre hemos pecado de cierta soberbia y éramos como los buenos alumnos de la clase que estábamos como un poquito alejados de ciertos conflictos, de ciertas circunstancias que pasaban en el mundo, que empezaron hace bastante tiempo, primavera árabe, o sea, hay hartas situaciones que han pasado, pero yo tengo la impresión de que nosotros nos sentíamos un poquito alejados de eso, digamos. Entonces voy a contar la experiencia chilena y la verdad es que lo que quiero hacer es que quiero poner, no sé si, por supuesto que no pretendo dar la solución a los problemas, pero sí una mirada y como una forma de entender ciertos desafíos que se emprenden de lo que estamos viviendo. Entonces, eso es, y tengo una presentación que tratará de acompañar mis palabras. Así que muchas gracias a todos y también muy sorprendido por la cantidad de gente que está participando, ¿eh? Yo no dejo de maravillarme la cantidad de gente que participa en reuniones, en distintos eventos y que tiene como disposición de encontrarse, de seguir vinculados. Así que muchas gracias a todos. ¿Se ve bien, no es cierto? Sí, Perfecto. vemos perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, cambio global, estallido social y pandemia, el medio tema. Ya, lo primero es como tenemos una situación con el tiempo, que yo estaba pensando cuando preparábamos, cuando conversábamos esta presentación, de que qué es lo que pasó en Chile, qué es lo que ha pasado en Chile en estos últimos 10 meses. Y nosotros hace 10 meses, en octubre del 2019, estábamos en un momento en la sociedad chilena en donde estábamos como bastante, creo que optimistas, podíamos tener diferencias como sociedad, pero teníamos un orgullo que creo que secretamente nos cruzaba a toda la sociedad, que íbamos a organizar el COP25, y que era en Chile, y que era bien impresionante para Chile, a pesar de nuestras diferencias, de lo que es el mundo de la ONG, el mundo ambientalista, empresa, gobierno, como que teníamos cierto orgullo común de que un país relativamente pequeño iba a organizar un evento que considerábamos que era un evento que podía cambiar cierto curso en torno a los temas de cambio climático, cambio global. Y nosotros en octubre, al principio de octubre del 2019, estábamos esperando a Greta, ¿ya? Habíamos sabido que Greta venía tratando de tener cero impacto y que venía en un velero, y como que todos estábamos preocupados de cuándo llegaba, cómo llegaba, qué iba a hacer, qué es lo que iba a pasar con ella, y en eso estábamos. Y estábamos discutiendo eso, estábamos como con esa disposición. Las empresas estaban trabajando en iniciativas en torno a impacto ambiental, se estaba descarbonizando los procesos energéticos en el país, había una dinámica que era, creo que positiva y como que nos llenaba de orgullo. Y sin embargo, lo que hoy día conocemos como el 18 de octubre, pero que fue un estallido social, una explosión social muy grande, que nadie preveyó del todo. Había alguna gente que decía que venían este tipo de problemas, pero no estaban totalmente presentes. Hubo un estallido social en donde hubo la manifestación más grande que ha habido en Chile, en Santiago, en nuestra capital. Se supone que se juntaron 1 millón de manifestantes en una manifestación. Hubo también mucha violencia con mucha destrucción, también violencia de policial. Entonces, una situación que fue muy sorprendente porque nosotros estábamos como en un contexto distinto. Y el estallido social creo que es una cuestión que no hemos terminado de procesar, que estamos procesando, pero no fue solamente pobreza, no fue la pobreza como la habíamos entendido tradicionalmente, sino que el estallido social tenía que ver con la desigualdad, con una crítica a la democracia, a los modelos de representación, a la gobernanza, a las políticas públicas, una nueva revalorización de los procesos de la dignidad de las personas, los temas identitarios. O sea, es un tema que tiene hartas más capas que los que tradicionalmente se habían entendido, por ejemplo, desde políticas públicas. Muy importante el tema de la desigualdad. De este estallido social, por ejemplo, una cuestión que tomó una fuerza que nadie se hubiera imaginado previamente, es que una forma de darle un canal a este proceso fue un acuerdo para discutir una nueva constitución en Chile que se hizo
en noviembre, que es la foto que está en la lámina, digamos. Entonces, estábamos preparando cumbre de cambio climático, COP, viene un estallido impresionante que tiene muchas historias que se pueden comentar de ello, que estamos procesando, pero que tienen que ver básicamente con esta percepción de desigualdad, con esta percepción de un malestar profundo, más allá de la carencia material, o no exclusivamente centrado en la carencia material. Y pasó después algo súper raro, que yo de las cosas más extrañas que he visto, que la COP25 Chile se hizo en Madrid. O sea, una cuestión que parecía imposible es que después del estallido no hubo COP25 y pasó esto de los anuncios más extraños que uno puede ver, que la COP Chile se hace en Madrid y que la inaugura el presidente del Estado español. Vienen las vacaciones, el periodo de descanso en Chile, y la gran preocupación de la sociedad chilena era qué es lo que pasaba en marzo, que volvía marzo y que podía venir un ciclo de protestas, de violencia, que podía ser muy complejo, ¿ya? Y sin embargo, cuando la sociedad chilena estaba esperando un nuevo estallido, nuevas formas de protesta, apareció algo que nadie esperaba, que el COVID, y que es lo que estamos enfrentando. Creo que es una situación que también nos sorprendió a todos, como que una vez más la realidad sorprendió y superó a las cosas que nosotros pensábamos. Yo, por ejemplo, vivo en Santiago y yo llevo más de 90 días de cuarentena legal en donde no puedo salir más allá de unos permisos ocasionales durante la semana. Entonces, lo que tiene, yo creo que de las cuestiones que más nos han marcado, que a todos nos marcan mucho, es la situación del COVID, y este es un verdadero desastre, es un desborde, porque en un tiempo muy corto se incorporó una complejidad, una incertidumbre, la pérdida de nuestros marcos de referencia a escala global. El COVID empezó como una cuestión que no entendíamos mucho, que estaba en una ciudad que no sabíamos su nombre en China, que después llegaba a ciertos países en donde por sus particularismos se infectaba mucha gente, y sin embargo esta cuestión llegó a nuestros países, llegó a nuestros barrios, a nuestras familias, a nuestros cercanos, y todo se trastocó radicalmente, y todavía estamos metidos en este proceso. Y una cuestión bien importante es que el COVID-19, la situación de la pandemia, como que nos sacó una fotografía de Chile, y que no es la fotografía que a lo mejor nosotros creíamos que teníamos de nosotros. Es una foto en donde salimos menos agraciados de lo que pensábamos. Entonces aparecieron las desigualdades, la vulnerabilidad extendida, también cuestiones positivas como la solidaridad, las redes comunitarias, el rol de la ONG, las capacidades y limitaciones de nuestro Estado, nuestra débil cohesión social, nuestras instituciones públicas y privadas, y también el cómo intentamos cuidarnos. Pero uno debiera decir de que la foto era menos buena de lo que esperábamos. Hay un texto que apareció en Bloomberg, en donde dice, esto es del 16 de junio, que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos eran pobres. Entonces hubo algo de lo que hemos vivido como chilenos en torno a la pandemia que tiene que ver con cierta soberbia, cierta ceguera a condiciones sociales que nosotros tenemos. Antes del estallido social se habló, y creo que las personas que lo dijeron encuentran que es una frase desafortunada, de que Chile era un oasis. Cuando empezó la pandemia se dijo que Chile nunca iba a llegar a la situación de Italia, que nunca iba a llegar a la situación de España, y sin embargo estamos metidos en un proceso muy complicado del cual todavía no salimos. Ya, la mirada tradicional, que yo creo que esto puede ser común a Latinoamérica o a muchos lugares, es que se enfrentan estas crisis como una cuestión desde el interés de una organización, y por tanto como que durante mucho tiempo se pone el esfuerzo en la imagen, en la reputación, en la reafirmación de los valores propios del país, de la organización, de la zona, y el esfuerzo es informar, dar a conocer lo bien que estamos preparados, lo capaces que somos, lo inteligente, etcétera, etcétera. Y yo creo que la mirada tradicional siempre como que enfrenta estos problemas como la oportunidad de ganar en una pelea que yo no entiendo cuál es, pero de ganar, una cuestión como hipercompetitiva, en donde hay que mejorar la posición.
Y lo que nosotros enfrentamos, que creo que esto es bien importante, es que nosotros enfrentamos la situación de cambio climático, la situación de estallido social, la situación de pandemia, problemas que tienen mucha más complejidad, que yo creo que no se puede hablar solamente de crisis, porque crisis que duran tanto tiempo parece que son más que crisis. A mí me gusta el lugar donde yo trabajo, nosotros hablamos de desborde, y cuando uno enfrenta estos desbordes, como que uno tiene la necesidad de nuevos conocimientos y distinciones. Creo que es bien importante el tema de las distinciones, porque, por ejemplo, en el estallido social, si uno piensa que solamente el estallido es una cuestión de vándalos o de grupos extremistas, creo que las conclusiones a las cuales llega van a ser muy equivocadas. Y yo creo que uno necesita distinciones, lenguaje, conocimiento, para explicar de mejor forma lo que estamos enfrentando. Y también todos estos problemas tienen una cuestión común, es que no tienen soluciones mágicas, sino que requieren de nuevos procesos y dinámicas. Aquí hay un ejemplo, en la foto, del estallido que hubo en torno al acoso sexual en Chile, que también es una cuestión que ha recorrido el mundo y que es una cuestión que uno no puede decir que es una crisis y que uno no puede decir que tiene una solución única, sino que es un tema complejo que tiene más complejidad en su desarrollo. Nosotros lo que enfrentamos también, que creo que en todas las sociedades latinoamericanas y en general en el mundo, es que el poder está mucho más fragmentado. Hay más actores y cada actor tiene menos poder. Si uno habla con cualquier actor social, todos los actores consideran que tienen poco capacidad de influencia. Los gobiernos, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y entonces, frente a este contexto de estos desbordes, de estas situaciones que nos sorprenden, que no imaginamos, ¿cuáles son como una línea para entenderla y para enfrentarla? Yo creo que lo primero que debiéramos hacer es que debiéramos tener una actitud distinta de aprender. Y tenemos un incómodo desafío personal, colectivo también, de mantenernos abiertos al aprendizaje y de no estar tan enamorados de nuestras ideas. A lo mejor parte del aprender significa desaprender algunas cosas que nosotros los dábamos por seguras y que ya no son así, y que la realidad nos ha mostrado que no es así. Entonces nosotros necesitamos conocimiento y saberes que limunen nuestro actuar y que ese conocimiento está en lugares en donde muchas veces no hemos visto. Por ejemplo, respecto a la situación sanitaria, tenemos que escuchar más a nuestros científicos, a los biólogos, a los que hacen modelaciones matemáticas, estadísticas, a los médicos, también a los historiadores. A nosotros se nos había olvidado de que las pestes, las pandemias, eran una historia que habían vivido nuestros abuelos y que había vivido la historia de nuestros países. Entonces, aprender. Segundo, creo que es muy importante entender que importa mucho la sociedad, pero no solamente la sociedad civil, la ONG, las fundaciones, pero que ninguna parte por sí solo va a ser capaz de responder a estos desafíos. Entonces importa mucho la sociedad, importa mucho las fundaciones, pero también importa mucho el Estado. Sin Estado, creo que no vamos a solucionar los problemas, especialmente los temas sanitarios. Importan mucho las empresas, importa mucho la política. Y en nuestras sociedades nosotros vemos momentos de opinión pública en donde algunos de estos aspectos tienen como una pérdida de legitimidad muy, muy grande. Y yo tengo la impresión que nosotros tenemos que evitar la tentación de hacer leña del árbol caído, y creo que tenemos que tener una visión más sistémica en donde tenemos que entender que nos necesitamos todo. La sociedad sin Estado no tiene solución a los problemas, el Estado sin sociedad es puramente autoritarismo, incapaz de resolver los problemas, las empresas tienen que estar conversando y articulando distintas cosas, no son solamente respuestas privadas, y las respuestas privadas también son fundamentales para enfrentar la crisis. Creo que también un aprendizaje o una cuestión que puede iluminar lo que venga, y yo creo que en este sentido es muy importante la labor que ustedes cumplen como Red América, es que va a ser fundamental que el territorio común, que a lo mejor es más fácil de construir prácticas de colaboración para enfrentar todos los problemas que tenemos, es la gestión local y territorial. Y yo creo que el espacio de lo local, de lo territorial, es un espacio que nos abre muchas posibilidades de trabajo, de colaboración. Yo estuve mirando el trabajo que hace Red América, las distintas fundaciones, y es bien impresionante y emocionante la cantidad de cosas que se hacen, y yo creo que ese es un espacio que puede ser muy virtuoso.
la importancia de los gobiernos locales, de los ayuntamientos, de los municipios, de articularnos con ellos es fundamental. Y entender que la vida y la realidad tiene mucha complejidad y a lo mejor un espacio para resolver esa complejidad es el espacio del territorio y es el espacio que habitamos en conjunto con nuestros vecinos. También deberíamos decir de que no nos podemos quedar solamente refugiados en lo local, tenemos que tener una mirada del país, tenemos que tener una mirada de lo global, de la necesidad de cooperación, pero creo que el espacio de lo local y lo territorial es un espacio de aprendizaje muy positivo. Creo que también tenemos un desafío grande que es distinto a lo que hemos vivido otras veces, en donde necesitamos conversar y comunicar de una forma distinta. Y yo tengo la impresión de que a pesar de la distancia, necesitamos conversar como nunca para sintetizar conocimiento. Uno podría decir que este es el momento de no conversar, es el momento de solamente mano a la obra, de solamente actuar. Pero si no nos ponemos de acuerdo en cuál es la obra que tenemos que construir, en cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar, creo que esto va a ser más complejo y menos positivo de lo que uno imagina. Entonces, creo que nosotros necesitamos que hacer un gran esfuerzo por conversar a pesar de la distancia. Y nosotros necesitamos conversar porque es la forma que tenemos de sintetizar conocimiento. Cuando uno ve el ejemplo de todos los gobiernos, de toda la región, de las cuestiones que más falta es sintetizar conocimiento, es construir acuerdos legítimos, es construir que lo médico y las recomendaciones sanitarias se encuentran con la sociedad, que la gente tenga disposición de cumplir las normas, que haya condiciones para cumplirlas. Y también es muy importante que necesitamos compartir una estrategia o tener algunos mínimos comunes para enfrentar la emergencia sanitaria, que yo creo que es lo que nos está golpeando más. Y eso pasa mucho con la comunicación, la conversación. Necesitamos mucha más inteligencia para desarrollar comunicaciones que nos permitan compartir señales que movilicen las capacidades de la sociedad, del mundo público, del mundo privado, de la sociedad civil, y que otorguen sentido a nuestras acciones. Yo creo que la inteligencia se expresará en que si somos capaces de construir contenidos y señales que movilicen en forma simple e integrando las distintas complejidades que tienen nuestras sociedades. Creo que tenemos un desafío que antes podría haber sido algo medio abstracto, pero tenemos un desafío inmenso por construir un mundo común y creo que todos hemos aprendido, a todos se nos han caído muros, los muros no solamente se cayeron en el muro de Berlín, sino que tenemos que rechazar las verdades absolutas, el dogmatismo, la rigidez. Si uno ve todos los programas económicos de colaboración de los gobiernos en este tiempo, han roto con mucho dogmatismo y rigidez de miradas económicas. Requerimos siempre diálogo permanente entre conocimientos, cultura, experiencia y valores diversos. Tenemos que asumir que esto llegó para quedarse, tenemos que asumir que somos sociedades más complejas, más diversas, con mayores diferencias sociales de las que imaginamos, y tenemos que buscar siempre crear condiciones para que no produzcan el colapso y permiten construir un mundo común. A pesar de todas las diferencias que tenemos, no necesitamos. A pesar de todas las tensiones que tenemos, necesitamos actuar en conjunto, ¿ya? Y en este mismo desafío, creo que un gran desafío es integrar, y yo creo que el desafío que nosotros tenemos que hacer es integrar cuestiones shock que hemos vivido este último tiempo, el de cambio climático, el de estallido social y el de pandemia. ¿Cuáles podrían ser cuestiones comunes que tengan estos tres aspectos? Creo que tiene que ver con cuestiones éticas, cuestiones de política, tiene que ver también con la desigualdad, con cómo construimos acuerdos legítimos, con cómo construimos miradas comunes dentro de nuestra diversidad, y también aprender de que hemos vivido estas situaciones en forma muy sorprendente, pero también es bien notable la plasticidad de los seres humanos, la plasticidad de nuestras sociedades, de nuestras prácticas para enfrentar estos temas. Yo nunca imaginé que íbamos a tener webinars, reuniones por Zoom, coordinación, espacios de colaboración en el ámbito comunitario, y que íbamos a estar encerrados tanto tiempo que íbamos a lograr mantener cosas. Entonces, creo que es muy importante estar integrando los distintos desafíos que nos parecen y tratar de buscar los temas comunes
Y creo que una cuestión fundamental en este periodo es construir buenas preguntas, no totalmente las respuestas, pero buenas preguntas que nos permiten reencontrar nuestra convivencia. Y para ir terminando, dos láminas muy simples de... a mí no me gusta hablar de recomendaciones, pero como de... trato de ser un poquito más bajarla un poquito más humilde, ¿eh? Pero actitudes que yo creo que limitan enfrentar los desafíos complejos que enfrentamos y las situaciones, las tensiones sociales que vivimos. Yo creo que una actitud que limita o que hace mal la capacidad que tengamos de enfrentar estos temas es la soberbia, es la arrogancia, es la actitud hipercompetitiva. Y esto puede aparecer en lo público, en lo privado, incluso en las organizaciones de la sociedad civil. Creo que es una muy mala idea también la de estar en guerra permanente, como que siempre debiéramos ganar, el lenguaje bélico que no ayuda a esto, ¿ya? Creo que también una actitud que limita buenas soluciones es andar buscando soluciones geniales que dependan de una inteligencia individual, de un puro liderazgo. Creo que también hace mal la idea de centralizar, de no distribuir la gestión de los problemas que enfrentamos. También hace mal la primacía de lo técnico, por ejemplo, la hegemonía de lo económico exclusivamente. Toda la discusión en nuestros países de cuál es la relación entre la salud, el empleo, la economía, creo que son situaciones más complejas que una pura solución economicista. Y también una actitud que hace mal es desconfiar de la duda. Entonces yo creo que la soberbia, la idea de guerra, las soluciones individuales y geniales, la primacía de lo técnico, no ayudan a que enfrentemos bien estos temas. Y como poniendo una situación distinta, creo que hay algunas actitudes que pueden servir ante los desafíos complejos que enfrentamos, y yo creo que una primera cosa es cierta humildad. Yo creo que la pandemia, creo que es una bofetada a toda la soberbia del mundo moderno, de todos nosotros, de que estábamos totalmente solucionados ciertos problemas que eran de nuestros bisabuelos, digamos. Entonces, yo creo que la humildad, la capacidad de construir desafíos comunes a pesar de nuestras diferencias, entender que la inteligencia es colectiva y que la forma de construir inteligencia es que tengamos organizaciones porosas, abiertas al aprendizaje, abiertas a opiniones distintas. También entender que el conocimiento tiene que ver con una cuestión colectiva y que tiene que ser información distribuida colectivamente en toda la sociedad, en donde las cuestiones nunca son solamente técnicas, sino que son siempre sociotécnicas, y tenemos que sintetizar conocimiento y también buscar formas inéditas de cooperación. Podremos no estar de acuerdo en muchas cosas, podremos tener muchas diferencias, pero creo que estas actitudes pueden ser una mejor forma de enfrentar los desafíos que tenemos en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Y la última lámina, yo quería contarles que el 19 de marzo del 2020, yo tenía anotado una presentación que había un encuentro de Red América en Lima. Y yo iba a ir con algunas personas a hablar sobre una experiencia de trabajo del Somos Choapa. Entonces esa reunión no se hizo porque pasó todo lo que hemos vivido, y esta es una foto de una zona del Choapa. El Choapa es una provincia que está en la zona norte, en la zona centro-norte de Chile, en donde ha habido una experiencia de trabajo y de cooperación, y en donde hemos buscado poner como esta orientación de trabajo. Entonces, si a alguien le interesa, lo puede mirar, hay una página web, somoschoapa.cl, y es bien interesante porque ese es un territorio de una provincia, y en donde hay un grupo de personas que han trabajado durante un periodo largo para construir prácticas de cooperación. Y de las cuestiones que uno puede destacar de esta experiencia del Somos Choapa es el trabajo con los gobiernos locales, muy importante, y la otra cosa, el encuentro de distintas fundaciones, y en donde trabaja Fundación Minera Los Pelambres, Educación 2020, Ciudad Emergente junto al barrio. Entonces, como no pudimos hacer la presentación del 19, no quería dejar de pasar de que miren la experiencia del Somos Choapa, que como muchas experiencias pueden iluminar las cosas que tenemos por delante. Así que eso, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Eugenio, por estas primeras reflexiones que nos traes sobre cómo se originan estas crisis sociales, estos desbordes sociales, cómo gestionarlos, y esas lecciones a partir de la experiencia chilena que ustedes vivieron, esas lecciones y esas actitudes que nos traías que son aplicables
para el resto de países de América Latina. Queremos pasar ahora a un siguiente bloque para profundizar un poco más sobre cuál es el rol que le compete al sector empresarial, qué tienen que ver las empresas y las fundaciones empresariales en todo este contexto de crisis y desbordes sociales. Entonces le doy aquí la bienvenida, ahí los ven en pantalla, nuevamente a Ricardo Evangelista, director de la Fundación Sara Rayer de Erasmus y representante del Nodo Chileno de Red América, a Claudia Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación Minera Los Pelambres, y a José Antonio Díaz, director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida, quienes van a plantear ahora unas preguntas puntuales para Eugenio, para profundizar en esta conversación sobre los desafíos y el rol del sector empresarial. Entonces le quiero dar la palabra primero a Claudia para que plantees tu pregunta, Claudia, a Eugenio. Aquí ya tenemos a los que nos han ido enviando preguntas y comentarios. En unos minutos vamos a estar abordando. Entonces, Claudia, si quieres abrir tu micrófono para plantear. Muchas gracias, Paola. Agradecer a Eugenio la presentación. Y mi pregunta tiene que ver con el rol que tenemos las organizaciones que estamos vinculadas a Red América, y preguntarte ahí, en el marco de la crisis, cuando esta está ocurriendo, ¿cuál crees tú, desde tu opinión, que debiera ser el rol de las empresas en los territorios? Y vinculado a esa misma pregunta, ¿cómo debe ser el relacionamiento de la empresa privada con los gobiernos locales en tiempos de crisis? Tu mirada, por favor, Eugenio, y en la medida de lo posible, tu alumbramiento para poder seguir en esta tarea. Muchas gracias. ¿Comento al tiro, Paola? Sí, puedes responder, Eugenio. Ya. No sé si puedo iluminar, pero bueno. No, yo tengo la impresión que un poquito lo que yo trataba de mostrar en la presentación es que el rol de la empresa es comprometerse con el bien común. Y yo tengo la impresión de que la empresa tiene que entender de que, y yo creo que es un aprendizaje no solamente de la empresa, sino que todos nosotros, de que el bien común es una tarea de todos y que no hay contradicción entre las necesidades del desarrollo de una empresa con las necesidades del desarrollo de un territorio. Yo tengo la impresión que las empresas han entendido, y yo creo que yo valoro mucho el trabajo que se ha hecho desde el mundo privado, que no es posible el desarrollo económico, no es posible el desarrollo y el funcionamiento de una empresa si es que no se dialoga y no se coopera con el desarrollo social de un territorio. Yo tengo la impresión que son cuestiones que antes podrían ser medio abstractas, pero que son súper concretas, ¿eh? O sea, en el caso de la pandemia, si nosotros tenemos territorios que están llenos de problemas sanitarios y los problemas sanitarios afectan a nuestros trabajadores, a nuestras comunidades, al clima de mínima confianza que tiene que haber un territorio, va a ser imposible producir, va a ser imposible trabajar. Y yo tengo la impresión de que lo que hacen las empresas es tener esa conciencia, y creo que en eso es fundamental trabajar con los gobiernos locales. Los gobiernos locales, de repente uno puede tener diferencias con ellos, tener desacuerdos, pero creo que son los representantes del Estado en los territorios. Y yo creo que con ellos, a pesar de las dificultades, hay que encontrar un lenguaje, una forma de trabajar para concordar acciones que preocupen el bien común del territorio. Y yo tengo la impresión de que las empresas son parte de los territorios y tienen que ser partes que colaboran y que concuerdan con otros actores cuáles son las cosas que se tienen que hacer para que el territorio enfrente los problemas que vivimos de la mejor forma posible. Gracias, Eugenio, por tu respuesta a esa pregunta de Claudia. Quiero darle la palabra ahora a José Antonio Díaz, director de la Fundación Minera Escondida, para que plantees tu pregunta, Eugenio. José, te escuchamos. Bueno, Eugenio, primero darles muchas gracias por aceptar la invitación, Eugenio, de estar con nosotros, y saludar a todos quienes están hoy junto a nosotros. En tu presentación mencionaste la importancia, obviamente, del Estado y de las empresas, pero, y siguiendo con una línea de tiempo con lo que mencionaba Claudia, en un contexto post-crisis, sanitaria, social, económica, ¿qué cultura corporativa debe primar en las compañías? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de liderazgo necesitaríamos en los ejecutivos de las distintas empresas en el contexto post-crisis? Bueno, muchas gracias, José Antonio, y también felicitaciones por el trabajo que hace la Fundación Escondida, que yo lo sigo hace muchos años y es un trabajo bien sorprendente, que creo que ha iluminado muchas cosas que se ha vivido en el sector privado y público en Chile. Yo tengo la impresión de que una cuestión que es importante, nosotros todos sabemos que
somos más pobres después de esta crisis. Y todos tenemos conciencia como colectiva de que vamos a ser más pobres. Me imagino que en la presentación que hicieron la CEPAL la otra vez, los números son para quedarse muy, muy asustados, así muy, muy claro. Entonces, ¿cuál es el comentario de qué es lo que hay que hacer post-crisis? Yo tengo la impresión de que hay que asumir con responsabilidad las tareas de la pobreza, pero que las tareas de la pobreza no pueden incorporar cuestiones que venían de otra forma. Por ejemplo, los temas ecológicos, los temas de desigualdad. Y si nosotros pensamos que vamos a solucionar los problemas solamente con empleo y solamente con recursos directos, creo que nos vamos a equivocar y nos vamos a enredar nuevamente. Entonces, yo tengo la impresión que lo que tiene que hacer el mundo privado es que tiene que colaborar con, a mí me gusta esta idea que ha circulado en Chile de una recuperación sostenible, como dice Red América, una recuperación económica sustentable, y eso tiene que ser social, ambientalmente. Entonces, yo tengo la impresión, ¿qué es lo que habría que evitar? Habría que evitar una cuestión solamente en un sector, y solamente pensar que el problema es pura carencia, y olvidar otras cosas. Y yo tengo la impresión que la mejor forma de hacer esa es que lo que se requiere de los liderazgos es que los liderazgos tienen que tener la voluntad de cooperación y también de crear condiciones para que se exprese la creatividad de la sociedad, de los trabajadores, de los sindicatos, de las comunidades en torno a las tareas que vienen por delante. Yo tengo la impresión de que el liderazgo que concentre todo el poder, que quiera solucionar todas las cosas, que tiene la bala de plata para solucionar todos los problemas, le va a ir pésimo, porque la realidad va a ser mucho más complicada de lo que nosotros nos imaginamos. Es lo que nos ha pasado en Chile. O sea, esto que yo decía, hace un año estábamos pensando en la COP y nos vino un estallido, después del estallido veníamos que el estallido y nos vino la COVID, y si alguien me pregunta qué viene, yo diría que no sé, ¿ya? Yo sé que algunas cosas, pero hay otras cosas que no dejo de sorprenderme con lo que hemos vivido en todo este tiempo. Gracias, Eugenio, y gracias, José, por esa pregunta tan importante que nos traías para reflexionar. Y ahora le doy la palabra a Ricardo Evangelista, director de la Fundación Sarah Reyer de Erasmus. Adelante con tu pregunta, Ricardo. Sí, yo continúo con la sorpresa de Eugenio, porque hay dos cosas que me han llamado la atención de lo que has descrito tú y contrastando con lo que hemos visto, que generalmente la primera respuesta a estas problemáticas viene usualmente con poca creatividad, pensando en soluciones tradicionales para estos problemas que son novedosos. Y por otro lado, además, siento una baja valoración de la historia, del contexto, de toda la importancia del diálogo, de los que se manifiestan también, incluso violentamente, o los que son oposición de las decisiones que se van tomando. Entonces, ¿cómo ves tú, Eugenio, que podemos balancear esa urgente necesidad de cambio que nos muestran estas crisis en cada uno de nuestros países, con la poca capacidad que tenemos las personas, las organizaciones, los gobiernos para aceptar este proceso de cambio, o como tú lo planteabas, de conversación, especialmente cuando no son lo que uno quiere y lo que uno espera? ¿Qué podemos hacer nosotros como organizaciones de la sociedad civil para enfrentar esto? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo no conocía mucho el trabajo de ustedes, pero en torno a esta presentación lo vi y el trabajo de ustedes es súper bonito, ¿eh? Que enseñar a los niños a leer, ¿eh? Es una cuestión que yo encuentro que a lo mejor puede ser muy iluminador, porque nosotros damos por hecho ciertas cosas y hay cuestiones que no están resueltas. Entonces, de repente nosotros hablamos en las cuestiones más high-tech, más sofisticadas, estamos pensando en las cuestiones y de repente nos damos cuenta que los niños no saben leer, y cuando uno piensa, ese es un problema de política pública, ese es un problema ético de la sociedad, porque de los mayores problemas que tenemos es que nos cuesta conversar, nos cuesta ocupar un lenguaje común, y si no sabemos leer, si no sabemos hablar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo tengo la impresión de lo que hay que hacer es que, yo tengo la impresión que si no aprendemos lo vamos a pasar mucho peor. Entonces, yo no creo que uno va a ser iluminado por todos los problemas que tenga y va a cambiar radicalmente, pero creo que tenemos la oportunidad de hacer las cosas, yo no sé si las hagamos perfecto o las hagamos bien, pero tratemos de no hacerlas tan mal. Y yo tengo la impresión de que el esfuerzo que tienen que hacer las fundaciones, las organizaciones, Red América, es mostrar que hay caminos distintos para solucionar problemas. Yo, de verdad, yo no conocía todo el trabajo de Red América, pero ayer, como estaba nervioso con esta presentación, revisé todas más o menos las fundaciones y la cantidad de cosas que están dichas, que se hacen, la cantidad de prácticas, yo creo que son prácticas que tienen que iluminar
a la convivencia de nuestras sociedades. Y yo creo que hay mucho aprendizaje que antes no era escuchado y que hoy día debería ser escuchado. Entonces, esta cuestión que ustedes hablan de comunidades sostenibles, creo que es una tarea fundamental y yo creo que las fundaciones puedan ser un gran aporte. Y la otra cosa es que también las personas que trabajamos más vinculados con fundaciones, con sociedad civil, también tenemos que ser humildes para no caer en lo mismo que criticamos. Entonces, aunque nos cueste, tenemos que conversar con todos, pues. Tenemos que conversar con las empresas para que entiendan por qué estamos haciendo esto y tenemos que argumentar bien y tenemos que conversar con los economistas, con la gente que trabaja en gestión, con la gente que está viendo las rentabilidades y también con los gobiernos locales. Yo tengo la impresión que si uno pone cariño, experiencias de logro, creo que se pueden desarrollar prácticas muy positivas. Gracias, Eugenio, por este segundo bloque de reflexiones y gracias a nuestros panelistas, a Ricardo, a Claudia y a José por traer esas preguntas y por propiciar que profundicemos en ese rol y en esos desafíos de las organizaciones empresariales, de las fundaciones, de las empresas, de las organizaciones de la sociedad civil. Hemos recibido muchos comentarios y muchas preguntas. Quiero empezar con las preguntas que nos han llegado para ti, Eugenio. Antes un saludito a Armando Casís, que nos acompañas desde Perú. Un gusto tenerte aquí, Armando. Armando hacía una reflexión sobre una de las láminas que nos traías, Eugenio. Primero te felicitaba por la presentación y nos decía además que ojalá en algunos años en nuestros países del continente esa lámina que ponía sobre las actitudes que deberíamos tener desde todos los sectores de apertura, de diálogo, de humildad y de porosidad, que esa fuera la realidad para los países latinoamericanos. Gracias por tu reflexión, Armando. Empecemos con algunas preguntas y luego abordamos más comentarios. Una primera pregunta que te plantean, Eugenio, nos la envía Carlos Torres desde México. Un saludito para todos en México y a Industrias Peñoles, Carlos. Carlos nos dice, Manfred Max Neef mencionaba que lo que nos hace falta es comprender y ya no tanto conocer. Desde tu óptica, Eugenio, ¿cuáles crees que serían los dos temas más importantes para comprender como sociedad? En este análisis tuyo de cómo gestionar las crisis, cuál es el rol que nos compete a los distintos actores de la sociedad para gestionar las crisis y los desbordes sociales, qué es lo que deberíamos conocer, cuáles son esos dos temas que sería más importante ampliar nuestra mirada y profundizar. Las preguntas son desafiantes. Por supuesto. No, ¿cuáles dos temas? Yo tengo la impresión de que hay dos aprendizajes que tenemos. Uno es que nos necesitamos todos. Y yo tengo la impresión de que una cuestión que creo que puede ser común a cambio climático, a estallido social, a pandemia, es que aquí no hay soluciones individuales. Yo creo que la experiencia que hemos vivido todos en torno a la pandemia es muy clara. Si no tenemos sistemas sanitarios, si no tenemos sociedades que tengan un poco más de cohesión, si no tenemos confianza, y la confianza no es una palabra que ocupamos para los discursos, sino que desarrollamos como fábricas de confianza en nuestro actuar, entonces creo que una primera cosa es que nos necesitamos todos. Y aunque nos tengamos malas, aunque estemos peleados, nos necesitamos. Esa primera cosa. Y yo creo que la segunda gran esfuerzo que hay que hacer es que es posible desarrollar prácticas colaborativas. Yo no creo que después de estas crisis vamos a ser mejores personas y que vamos a cambiar definitivamente, pero yo creo que es importante decir que es posible prácticas distintas. Entonces, así como hemos vivido cosas que consideramos que eran imposibles, nadie hubiéramos pensado estar 90 días encerrados sin poder salir de la casa y pedir permiso a una comisaría virtual, y sin embargo lo hemos hecho. Yo tengo la impresión también que es importante que junto con decir que no necesitamos, es que es posible tener prácticas que sean más positivas en nuestras sociedades, en nuestros países. Gracias, Eugenio, por tu respuesta a esa pregunta y gracias a Carlos por esa pregunta que nos traía. Una siguiente pregunta que te hacen, Eugenio, nos la plantea Rodrigo Quintero desde Colombia. Rodrigo nos dice, la sociedad civil perfiló el Estado y el mercado modernos y les entregó a esas dos instituciones la gestión de los recursos, con lo cual quedó en una situación de competencia interna por los recursos.
cómo construimos una gestión colectiva de los recursos. Esta es una nueva época y una oportunidad para hacerlo, entonces, cómo avanzar en la construcción de una gestión colectiva de los recursos. Y quizá también detrás de esa pregunta que nos plantea Rodrigo está cuál debería ser también ese nuevo rol en estos nuevos tiempos de Estado y mercado. ¿Qué reflexiones te suscita esta pregunta, Eugenio? Están muy desafiantes las preguntas. Así son nuestros miembros, Eugenio. Pero se agradecen profundamente. Mira, yo como que el comentario, no sé cuál es la respuesta, pero yo tengo la impresión de que lo que estamos viviendo en estos tiempos, tomando estos tres temas, climático, cambio global, estallidos sociales y pandemia, es que nosotros teníamos una definición más o menos ordenadita de lo que era el mercado y lo que era la democracia. Y lo que debiéramos asumir es que hoy día se está reconfigurando qué es lo que es mercado y qué es lo que es democracia. Y se está reconfigurando también, entonces, mercado y democracia, y también se está reconfigurando cuáles son los roles de los estados y de las empresas. Y yo tengo la impresión de que lo que se requiere es como ir construyendo prácticas que integren en ambos temas. Yo tengo la impresión que la empresa privada, si desconoce el rol del Estado, se está disparando en los pies o en el estómago. Y yo tengo la impresión que si los estados y la sociedad no reconoce el rol de las empresas privadas y el rol de la iniciativa, el rol del emprendimiento, también está limitando su actuar. Entonces, yo tengo la impresión que tenemos que empezar a mirar con más respeto y cariño al Estado y a la empresa. Y yo tengo la impresión de que hemos estado demasiado tiempo peleando en que si es Estado o es empresa, y requerimos las dos, porque indudablemente que viene un tiempo en donde el Estado va a ser mucho más grande, o sea, va a tener un rol mucho mayor de lo que hemos pensado, y vamos a necesitar también un rol mucho mayor de las empresas. Entonces, yo tengo la impresión como que tenemos que dejar de mirar, de criticar al otro, porque cuando estáis en el Estado, criticáis a la empresa, y cuando estáis en la empresa, criticáis al Estado. Es una cuestión que tiende a sumar cero, y lo que tenemos que hacer es desarrollar prácticas en donde nos exijamos ambas instituciones aporte a un escenario totalmente distinto al que habíamos pensado por lo menos en Chile, los primeros días de octubre del 2019. Gracias, Eugenio, y gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Y conectado con ese tema y con tu respuesta, Eugenio, sobre el rol del sector empresarial, hay una pregunta y un comentario que nos envía María Laura Werner desde Chile. Un abrazo para ti, María Laura, y qué gusto que nos acompañes. María Laura nos dice que ciertamente es necesario para el conjunto de actores pensar en soluciones, pero eso requiere construcción de confianza entre los distintos actores, y esa confianza también implica transparencia de intereses y responsabilidades. No sirve que una empresa realice acciones en los territorios y construya diálogos por una parte, mientras que por otro no puede ser más proactiva, quizá pagar más impuestos o quizá pensar en que su área de influencia no se limite a donde opera la empresa. Ella pregunta, ¿cómo ves este tema? Quizá qué más pueden hacer las empresas para ser más proactivos, como nos dice María Laura, qué más pueden hacer para construir confianza a las empresas, para ser más proactivos, si es conveniente, y entiendo también por tu pregunta, María Laura, que piensen más allá del territorio de influencia, del territorio en el que normalmente están, y que se planteen quizá objetivos de un alcance más amplio que el territorio en el que están. ¿Qué reflexiones quisieras compartir con María Laura sobre esto, Eugenio? Bueno, también más que preguntas, son como temas, pero yo tengo la impresión de que hay que dejar de hablar de confianza, como que es una palabra que está un poquito manoseada, y yo tengo la impresión que hay que desarrollar prácticas de confianza. Es como que como hemos ocupado en alguna cosa, no lo diga, hágalo. No lo diga, muéstrelo. Entonces yo tengo la impresión de que el trabajo de las fundaciones tienen que ser verdaderas fábricas de confianza. Y así como muchas de las fundaciones que ustedes trabajan dependen de empresas productivas muy grandes, y las empresas producen, yo tengo la impresión de que las fundaciones debieran plantearse la tarea, la orientación valórica de ser fábricas de confianza. Y para crear fábricas de confianza hay que estar con todos, hay que conversar con todos, no solamente los más cercanos, no solamente los más amigos, no solamente los más amables, hay que conversar con los desordenados, los que son puntúos, los caóticos,
y tenemos que encontrarnos con todo. Yo tengo la impresión que construir prácticas distintas es una cuestión en donde las fundaciones pueden hacer un gran aporte, y también entender, que estoy de acuerdo con lo que dice la pregunta, es que la cuestión no puede ser puramente testimonial en el territorio, ¿eh? La confianza también se construye respecto al rol de la empresa en la sociedad, con el Estado, con el país, con las tareas globales de nuestro sistema. Nosotros tenemos que trabajar mucho en los territorios, pero nosotros no somos una agrupación religiosa en donde vamos a construir puras cuestiones de filantropía. Nosotros tenemos que influir para construir política y para que las instituciones que representan tengan mejores relaciones con su entorno. Y eso también pasa por los estados, por el aporte económico, por el empleo, etcétera, etcétera. Gracias, Eugenio, y gracias, María Laura, por tu pregunta. Y mientras abordamos otras preguntas y comentarios que nos van llegando, les reitero la invitación a que nos compartan. Aquí tenemos personas conectadas de prácticamente toda América Latina, que nos compartan cómo vivieron en sus países y en sus territorios esa oleada de movimientos sociales, de protestas sociales, de estallidos sociales que tuvimos a finales de 2019, que nos compartan en Perú, en Ecuador, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, cómo vivieron esa oleada de protestas, qué desafíos planteó para sus organizaciones y algunas reflexiones que nos quieran compartir a través del chat sobre esa experiencia y cómo lo vivieron en otros países. Aquí hay otra pregunta para ti, Eugenio. Milton Flores. Hola, Milton, gracias por acompañarnos. Milton nos dice, desafíos globales como la pandemia y el cambio climático exigen mucha cooperación y diálogo, competencias que claramente escasean en la sociedad, más aún cuando el tema se politiza o en entornos de mucha polarización política, que era uno de los comentarios que también hacía alguien más arriba en el chat, que este era un gran desafío, construir esta confianza y estas visiones y estos acuerdos a largo plazo para los territorios en un entorno caracterizado por la polarización política. Entonces la pregunta de Milton es cómo y a través de qué acciones concretas podríamos potenciar esas competencias en la sociedad, esas competencias de construir cooperación, de construir diálogo. A ver, insisto que son muy desafiantes las preguntas, los temas que plantean, pero tratando de aportar un poquito. Yo tengo la impresión de que la polarización, la violencia, que es una situación muy dramática que hemos vivido en nuestras sociedades, que es fácil decirla, pero cuando uno la vive es muy dramática. Yo tengo la impresión de que hay una metáfora que a mí me gusta tomar, digamos, es que en Chile hubo muchos incendios forestales. Unos incendios que fueron gravísimos en el 2017, que fueron muy, muy graves. Son como esos incendios que uno ve en la televisión en California, en donde las casas de los millonarios, de las actrices de Hollywood están en riesgo, ¿ya? Y una cosa que yo le escuché a gente que trabajaba en incendios es que la mejor forma de enfrentar un incendio no es ir a apagar el centro, porque el centro a lo mejor no se puede hacer, el centro del incendio, sino lo que hay que hacer es que hay que aislarlo para que no se siga reproduciendo. Y yo tengo la impresión que cuando nosotros tenemos situaciones de conflictos altísimos, lo que hay que hacer es que ir tejiendo y crear las condiciones para que esa cuestión no se extienda al conjunto de la sociedad. Y a lo mejor hay algunos temas en que nos vamos a demorar mucho para enfrentarlo, mucho para solucionarlo, y a lo mejor no los vamos a poder solucionar completamente, pero lo que tenemos que tener la preocupación es de que esta cuestión no se extienda a toda la vida social de nuestros países. Y yo tengo la impresión de que aislarlo significa tener como una actitud de responsabilidad de construir prácticas distintas, de construir espacios distintos de cooperación. Cuando está todo crispado, ir a hablar de cooperación puede sonar medio ridículo, ¿eh? Pero creo que cuando está todo crispado lo que hay que hacer es que hay que hacer esos puntos de encuentro, hay que establecer dinámicas distintas para ver que estos incendios se van apagando de una forma que no tenga daño sobre el conjunto de nuestra sociedad. Gracias, Eugenio, por tu reflexión. Aquí hay otra pregunta de Rodrigo Lotina. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Rodrigo pregunta,
¿Cómo hacemos gestión empresarial en las comunidades y con las comunidades sin reemplazar al Estado? Ese es un tema que hoy aquí Eugenio ha tratado, que ha mencionado en su presentación, y además, Rodrigo, es un tema que tratamos hace 15 días en un webinar que organizamos con Red América. Profundizamos mucho en cuál es el rol de los gobiernos locales, cuál es el rol de las empresas y fundaciones en un territorio y cómo pueden trabajar de forma articulada con una visión de largo plazo sin que el sector empresarial reemplace las responsabilidades del Estado. Entonces te recomiendo en nuestra página y luego ahí te tomo tu correo y te comparto la grabación de esa sesión y los materiales, creo que te podría interesar, y también que Eugenio desde su perspectiva hoy nos comparta en esta coyuntura y con lo que estamos hablando hoy de la gestión de los estallidos y los desbordes sociales, cómo hacer gestión empresarial sin reemplazar al Estado, Eugenio. Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. Yo tengo la impresión de que lo que tiene que hacer el mundo privado es que tiene que evitar la tentación de reemplazar al Estado. Y yo tengo la impresión de que esa es una tentación muy grande, ¿ya? Porque coordinarse es de las tareas más difíciles, más desgastadoras, pero yo creo que la coordinación cuando se produce cuestiones muy buenas. Y yo tengo la impresión de que el mundo privado creo que lo ha ido entendiendo, pero hay que ir entendiendo los cambios en nuestras estructuras estatales, en nuestra iniciativa. Hay cosas que antes se requería del rol de la fundación porque el Estado no estaba presente, pero cuando el Estado toma ese tema, no hay que sentirse enojado ni ofendido de que nos quitaron algo, ¿eh? Sino que yo creo que hay que sentir, las fundaciones deberían estar orgullosos que lograron que un tema de la sociedad civil fuera incorporado en políticas públicas. Entonces, yo tengo la impresión de que lo que tiene que evitar el mundo privado, y creo que lo ha estado haciendo, es sustituir al Estado y es sentir que uno es dueño de un espacio de trabajo territorial o de colaboración. Entonces yo tengo la impresión de que no sé, como hemos dicho, yo tengo una buena impresión del Somos Choapa, pero como muchas otras cosas, como Creo Antofagasta, como muchas otras iniciativas, que son ese tipo de espacios en donde hay que articularse, encontrarse y coordinarse con el Estado. Cuando lo reemplazamos, son triunfos tácticos, pero son derrotas estratégicas, porque finalmente las cuestiones no son viables. Y yo creo que el mundo privado tiene que dejar de hacer cosas y tiene que siempre ir concentrándose en las cuestiones que son más débiles, que requieren más apoyo, que se olvidan en las políticas públicas. Gracias, Eugenio, por tu respuesta a esa pregunta de Rodrigo. Y nuevamente les reitero, todavía nos quedan unos minutos, no muchos, nos quedan unos minutos. Si alguien de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México nos quieren compartir cómo vivieron este proceso, por ahí te veo conectado, Edward, y te mandé un mensajito. Si nos quieres compartir algunas reflexiones, Edward, de la Fundación Surtigas en Colombia, si quieres compartirnos algunas reflexiones sobre este tema para el caso de Colombia, quizás ustedes que tienen un trabajo fuerte y muy intenso con los jóvenes, si sintieron de alguna manera los meses en que en Colombia vivimos también este fenómeno, cómo lo vivieron ustedes, los mismos Santos en Argentina, ya que los tenemos ahí, si nos quieren compartir cómo experimentaron esto. Y mientras alguien se anima a contarnos en sus países cómo lo vivieron, si quieres, Eugenio, aprovechar estos minutos para hacer unas reflexiones finales del tema. Había una pregunta por aquí en el chat que te la planteo para que te sirva para ese conjunto de reflexiones finales. Si crees que estos desbordes sociales, si crees que estas crisis las vamos a volver a vivir, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué va a pasar con estos movimientos y estas protestas sociales? Pero dame un segundo que Edward se va a animar a compartirnos cómo lo vivieron en Colombia. Entonces te voy a abrir el micrófono, Edward. Dame un segundo, que sí, lo que es interesante escuchar en otros países cómo lo vivimos. Y Edward nos va a compartir. Creo que el anfitrión lo tienes tú, Eugenio. Si quieres me pasas el anfitrión. ¿Qué es lo que hago? Te paras sobre mi nombre, donde dice Paola, en panelistas, Paola, y en más, hacer anfitrión. Eso, ya lo tengo. Entonces, Edward, aquí te voy a poner como
panelista, para que nos cuentes un poquito, muy brevemente, Edward, y gracias, te eché al agua, pero gracias por aceptar, que nos cuentes desde Colombia cómo vivieron esta oleada de protestas y manifestaciones sociales que tuvimos a finales del año pasado y un poco las reflexiones y los desafíos que les suscitó a ustedes desde la Fundación Surtigas. Ahí puedes abrir tu micrófono, Edward, al frente de tu nombre. Tienes la opción de hablar. Buenos días a todos y a todas. Hola, Edward. ¿Cómo van? ¿Cómo han pasado? ¿Qué cuentan? Muy bien, qué rico escucharte. Bueno, no, igualmente para mí en medio de toda esta circunstancia volver a encontrarnos, conectarnos, creo que es la palabra más común en estos días y bueno, y poder realmente también hacer parte de estas reflexiones que creo que nos van a ayudar con pistas a todos en nuestras fundaciones y en los entornos en los que habitualmente trabajamos. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad. Y yendo a la pregunta, Paola y el resto de compañeros conectados en este momento, creo que definitivamente en todo lo que vi en el desarrollo de la conversación, hay un tema grande que tiene que ver con esos estallidos sociales, tiene que ver con la reivindicación de derechos. Definitivamente, creo que hay parte el tema de unas personas y grupos de personas con filiación, con identidad grupal, bueno, las distintas categorías que podamos hacer ahí, que están haciendo como esa reivindicación de derechos frente a sentirse excluidos, frente a sentirse que no están llegando al mínimo vital que necesitan para las presentes. En Colombia, básicamente, pues, y la Fundación Surtigas, que trabaja en la región Caribe, al norte del país, los que no conocen o para ubicarnos geográficamente, al norte de Colombia, frente al mar Caribe, estamos nosotros en 3 departamentos que son de los departamentos que tienen más necesidades básicas insatisfechas. Y eso también pone presente también una región que ha tenido múltiples conflictos, presencia de la guerrilla en un momento, posteriormente presencia de grupos armados paramilitares, y todo este caldo de cultivo primero hizo que esos movimientos sociales que estaban haciendo esa reivindicación de derechos en un momento fueron cooptados o fueron, por decirlo así, tomados a la fuerza o cercados por pensaban de manera distinta. Y fueron dándose esos cambios y hoy, precisamente hoy, ha emergido una base social juvenil. Nuestro gran fuerte de trabajo en la región, el tema de formar y de crear la conciencia de la ciudadanía y el ejercicio de derechos de esos jóvenes. Y entendieron que el asunto no solamente el estallido social tenía que ser por las vías de hecho, sino por la vía legal, el acercamiento, el diálogo, construir. Me gustó mucho cuando hablaban de prácticas de confianza, porque con los jóvenes pasa una cosa y es que tienen gran desconfianza del Estado y todo lo que es el proselitismo político en sí. Lo ven contaminado, lo ven corrupto. Se alejan, no hacen parte del sistema por la vía legal o por lo que constitucionalmente está establecido y le dan la espalda, pero necesitan estar de frente a eso. Creo que ese fue parte de los cambios y de los procesos de formación en los que hicimos mucho énfasis nosotros. Y hoy hay procesos que articulan una red de jóvenes, se llama Agenda Caribe, que está en Atlántico, en Córdoba, en Bolívar y en Sucre, en 4 departamentos, que lograron en ese gran cambio garantizar que cuando cambiaron los gobernantes, crearon los nuevos planes de desarrollo, toda la voz juvenil, el estallido de las voces de los jóvenes, quedó recogido en esos planes de desarrollo porque se metieron a participar. Y yo creo que también eso nos da una conciencia de que cuando uno habla de los estallidos sociales, no solamente son las vías de hecho o son las vías de fuerza y los choques los que pueden generar cambios, sino las buenas prácticas, haciendo uso de lo que establecen nuestras constituciones, copando esos espacios que tenemos habilitados. Yo creo que esa es gran parte del aprendizaje que nos dejan los jóvenes, que cuando se hace uso, se apropia de las herramientas que ofrece la Constitución, se pueden generar cambios importantes. Y hoy, en esos 4 departamentos, gran parte de los municipios, las propuestas que los jóvenes se sentaron a concertar con los candidatos de ese momento están inscritas en los planes de gobierno
esos planes de desarrollo, que son la política pública para los siguientes 4 años. Entonces creo que ahí hay como un gran aprendizaje también de cómo esto para nosotros ha sido realmente un hito en términos de primero un sector que era invisible a la sociedad. En la sociedad, la Constitución del 91 es la que le da la legitimidad de la participación a los jóvenes como sector social, en el caso colombiano. Y esas prácticas, esos cambios de la Constitución no necesariamente son prácticas en lo inmediato, sino que se ven en el largo plazo. Pero tiene que pasar por un proceso de apropiación, de aprehensión, de implementación, de despliegue, de negociación entre todos los actores para que se dé una legítima y efectiva participación. Entonces creo que en eso vamos. Creo que eso ha sido también propiciado por esos cambios y esos reclamos que hacen distintos movimientos sociales. Muchas gracias. Gracias a ti, Edward, por compartirnos cómo lo vieron, cómo lo experimentaron esta oleada de protestas en Colombia y particularmente el rol y el trabajo tan importante y valioso que ustedes tienen, Edward, y que hemos compartido con todos los miembros de la red, ese trabajo que ustedes hacen empoderando a los jóvenes de nuestro país a que incidan en políticas públicas, a que se involucren en los asuntos públicos y a que ese sea el canal, esas formas de participación sean el canal para expresar sus inconformidades y para poner sus demandas. Veo la manita de Evelyn levantada, Evelyn de la Fundación Empresas Polar en Venezuela. No sé si quieras compartirnos cómo lo vivieron desde Venezuela, Evelyn, o si quieres plantear la pregunta, pero cualquiera de las dos te voy a abrir el micrófono, Evelyn, sea para que plantees tu pregunta, para que nos cuentes cómo lo vivieron desde Venezuela, Evelyn, te haciendo a panelista, para que puedas abrir tu micrófono. Creo que ahí ya puedes abrir tu micrófono, Evelyn, nos cuentas un poquito, o la pregunta que tenías. O... Ya estoy aquí, creo que se había caído. Hola, Evelyn. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, más que pregunta, era compartir también quizás dentro del tema que han compartido, que han mencionado. Bueno, quizás nosotros de Fundación Empresas Polar y Empresas Polar, el tema de que en Venezuela hemos estado en conflicto de hace muchísimos años y bueno, han ido como una serie de acumulación de procesos de deterioro social, económico muy fuerte. Sin embargo, a partir de todos estos años, lo que quiero compartir con ustedes es que parte del aprendizaje que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en el camino, porque son procesos dolorosos donde todas las familias, recibimos también parte del mismo proceso, es que la empresa, quizás una de las cosas que mencionó el señor Eugenio, está comprometida. Cuando hay una empresa está comprometida con lo que cree, con los territorios, obviamente dentro hasta los límites que pueda, pero el compromiso con por qué esa empresa existe, para qué está esa fundación, cuál es el objetivo de esa fundación, ese compromiso con el desarrollo de las localidades, las comunidades. Si está convencido de eso, aún en los momentos más difíciles, pues uno busca mecanismos, busca estrategias, se adapta, se amolda, es flexible. O sea, así como la pandemia ahora nos está ayudando a imaginarnos cosas distintas, el cerebro va como adaptándose, bueno, yo le doy la vuelta a esto y vemos cómo hacemos para poder seguir permaneciendo, ¿sí? El tema de la permanencia. Pero la permanencia con valores y la permanencia por un norte. O sea, hay un norte, hay un objetivo, hay un compromiso. Obviamente momentos muy duros, muy difíciles, en los cuales puede uno regular, pero el trabajo con las comunidades, la cercanía con la gente ha logrado que la gente en los momentos obviamente de mayor frustración o hasta siempre agradecida por lo que nosotros como fundación podemos aportar, ¿no? Obviamente no somos sustitutos del Estado, no lo somos, y siempre la empresa lo dice, lo menciona, pero creo que la presencia de la empresa privada es importantísimo. Obviamente la empresa también es afectadísima y obviamente aquí ha habido problemas para que la empresa pueda seguir. El sector económico ha sido, como ustedes saben, también muy deteriorado, muy afectado. Pero así sea, pero también estamos aprendiendo, creo yo, luego es la visión de nosotros, de que todos estos procesos son para aprender algo distinto y para valorar que inclusive hasta desde empresitas pequeñitas, no tienen que ser grandes empresas,
pero es el tema de la empatía, la conciencia social, la responsabilidad social, la colaboración, la participación, el diálogo es importante. Y nosotros en este momento en la Fundación, aún a pesar de que mucha gente de las comunidades se ha ido del país, como ustedes lo saben, están en sus países, ustedes lo han recibido, mucha gente de las comunidades más de bajos recursos que están en nuestras localidades ya no están, y sus familiares están aquí, aún con ellos intentamos trabajar con una visión de comunidades sostenibles. Porque bueno, uno dirá, bueno, pero ¿qué tanto van a lograr ahora? Es verdad, hablar de sostenibilidad ahorita, cuando estamos sobreviviendo, la gente está sobreviviendo. Es cierto, pero el darle ánimo a la gente, que tú puedes lograr esto, darle formación, darle valores, los sostienes, los mantienes, la resiliencia, continúa de a poco. Entonces, bueno, a lo mejor no es aquel trabajo hermoso que uno quisiera tener de localidades y territorios sostenibles, pero es mantener el mínimo, hay que mantenerse y mantener a la gente activa, esperanzada y construyendo. Entonces, bueno, hay varios niveles de sostenibilidad, obviamente, pero aquí creo que es importante. Los conflictos van a seguir, entonces el diálogo es importante, la escucha, lo que usted mencionó, lo de Eugenio, lo que tú mencionaste, Eugenio, de la conversación, la comunicación, los diálogos son importantísimos. Entonces creo que nuestro trabajo aquí va a ser, y ahorita esperemos en proceso, yo lo voy a llamar reconstrucción, pero en algún momento, entonces es un proceso de muchísimo diálogo donde todas las partes, todos formemos parte. Creo que esto se está haciendo un aprendizaje del país, el diálogo. Nos toca. Entonces eso es parte del aprendizaje que quería colocar aquí. Evelyn, gracias por tu intervención, por compartirnos esas reflexiones y la verdad, aquí me uno a algunos comentarios que nos llegan en el chat de señalar. Rodrigo nos dice, Fundación Empresas Polar son un norte para todos nosotros y un ejemplo con su resistencia y su esperanza, y me uno a esa felicitación de Rodrigo y sé que muchos comparten, que a pesar de las circunstancias tan difíciles, que ustedes más que todos nuestros países han experimentado en carne propia lo que es un desborde y una crisis, y la persistencia de ustedes, insistir con esta visión de desarrollo es realmente admirable, Evelyn y Alicia, que también nos acompañas ahí. Hay más preguntas y comentarios, disculpen que nos extendamos, pero son preguntas y comentarios muy importantes. Preguntas para ti, Eugenio, antes de las reflexiones finales. Alicia, hola Alicia, desde la Fundación Empresas Polar en Venezuela, pregunta, ¿cómo generar confianza en un país como Venezuela cuando la confianza ha sido destruida por el propio gobierno? Un poco, ¿qué pueden hacer en un contexto tan difícil, desde lo que tienen a la mano, las condiciones que hay, cómo trabajar en construir confianza? Esa es una pregunta. Otra pregunta para ti, Eugenio, y ahí vamos tomando nota para que las respondas en el siguiente bloque. Carlos Torres, desde México, nos decía que el binomio pobreza y violencia es una realidad que se está multiplicando cotidianamente. Si tienes alguna perspectiva que nos quieras compartir sobre cómo gestionar ese incremento de la violencia en el marco quizá de los desbordes y los estallidos sociales. Esa es otra pregunta para ti, Eugenio. Y quiero leer el comentario de Santos Lío. Hola Santos. Santos nos acompaña desde la Fundación Arcor en Argentina. Santos nos dice, de la presentación que hace Eugenio, entre todos los puntos interesantes que plantea, me gustaría que remarcara y ampliara qué ha pasado con la pandemia. Como todos, se va a incrementar la pobreza, esto afectará obviamente a los más vulnerables. Esa es una pregunta que quizá tiene que ver con un comentario, una pregunta que tiene que ver con otra pregunta que nos hacían y que quisiera que ampliaras, Eugenio, de qué crees que va a pasar con esta coyuntura, qué va a pasar con este tema de las protestas, los desbordes, la crisis. Y nos dice también Santos, es un desafío enfrentar esta situación y no caer en cuestiones asistencialistas y tampoco sostener procesos muy sofisticados que se alejen de la realidad. Gracias, Santos, por esas reflexiones importantes y por la pregunta para Eugenio, que te pediría, Eugenio, que abordaras en el siguiente bloque. Entonces, dejaría por aquí, por ahora, para que abordemos esas tres nuevas cuestiones que salieron, Eugenio. Ya, a ver, o sea, hay temas hay preguntas, comentarios que me superan, digamos, que yo creo que las personas que lo preguntan pueden responder mejor que yo, pero yo creo que como un comentario general,
es que primero que nada nosotros tenemos que tener una lectura de la realidad que enfrentamos, ¿eh? Y yo creo que nosotros tenemos países que tienen temas comunes y también tenemos realidades particulares. Y yo creo que nosotros tenemos que plantearnos tareas respecto a las tensiones fundamentales que cruzan la sociedad en determinado momento. Entonces, efectivamente, nosotros entendemos y creo que tenemos solidaridad con la situación muy difícil que vive Venezuela hace mucho tiempo. Entonces, a mí me gustaría dar una solución para Venezuela, pero yo lo que creo es que Venezuela lo que tiene que plantear son tareas de acuerdo a este periodo, a estas tensiones que están enfrentando, y ser realista en ella. Creo que no tiene sentido dar una respuesta única a todos los problemas que hay, porque son problemas que están en estadios distintos. Y creo que de repente uno puede mirar de otros lugares, es que después de grandes cataclismos, de grandes desastres, como que hay cierta solución que a lo mejor en algún momento parece muy difícil, pero en algún momento se encuentra. Yo creo que todos los países lo hemos vivido. Yo tengo la impresión que nosotros tenemos que aprender a mirar más las experiencias de Latinoamérica, ¿eh? Creo que tenemos que aprender de lo que ha vivido Colombia, de lo que ha vivido Perú, de los problemas que enfrenta México. Y yo tengo la impresión de que hay aprendizajes que después de unos temas muy complejos, como que hay algún campo de solución distinta. Ese es mi comentario. Creo que nosotros tenemos que querer a nuestros países, creo que nosotros tenemos que querer a nuestros territorios. Latinoamérica y Sudamérica no es el terreno de la barbarie, porque cuando uno ve lo que pasa en el mundo mundial, los problemas que hay son increíbles. O sea, que si alguien me hablaba de que Estados Unidos era el espacio de la racionalidad, lo que pasó con el estallido, con el asesinato de esta persona hace un poco de tiempo, estaba en un Zoom. es una Mira, cuestión no, increíble. tranquila, invita más. Dale, Eugenio, dale, Eugenio. Ya puedes seguir, ya cerramos ahí el micrófono. Sí. No, entonces, yo creo que es bien importante que tengamos también cierto cariño, cierto respeto por nuestros países, porque pasan cuestiones increíbles, pues. O sea, cuando alguien habla de pura racionalidad económica, que alguien me explique por qué los ingleses se fueron del Brexit y han tenido las situaciones que han tenido, digamos. Entonces, yo tengo la impresión que nosotros tenemos que mirar con más respeto, con más cariño, con más humildad a nuestros territorios. Creo que no han transmitido una mala idea, una muy mala idea, de que Latinoamérica es un tema de violencia, de complejidad, y no es así. Creo que a pesar de todas las cosas, Latinoamérica es un terreno de paz y es un terreno en donde se pueden encontrar soluciones a muchos problemas. Entonces, no sé, pues ese comentario. Y para terminar el comentario, Paola, no sé si queda algo más o no. Si quieres ahondar un poquito en el tema de violencia, que era otra de las preguntas, Sí, alguna reflexión. El tema... Y si quieres, liguemos ya para que este sea el bloque de reflexiones finales, Eugenio, el tema de la violencia, que es una reflexión que ha salido no solo en la sesión de hoy, sino que es una preocupación latente y ya ha salido en webinars anteriores. Tu reflexión sobre ese tema, la profundización de la crisis con el incremento de la violencia, y también para esas reflexiones finales, Eugenio, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué crees que va a pasar? Nos hacían por ahí una pregunta sobre si crees que las nuevas formas en que van a volver estas protestas, estos estallidos o desbordes, como lo han denominado ustedes en Tironi, si son nuevas formas, si vamos a vivir las mismas protestas o va a ser otro tipo de desbordes con formas diferentes. Y este sería tu bloque de reflexiones finales, Eugenio. Claro, a ver, respecto a la violencia, creo que es un tema de una complejidad inmensa, pero yo creo que el tema de la violencia no es un tema, como yo decía, exclusivamente de Latinoamérica, porque en demasiadas sociedades existen expresiones de marginación, de violencia, de estallido, y lo que nosotros hemos aprendido es que cuando nosotros no encontramos soluciones a tensiones sociales, esta cuestión aparece después de un tiempo como violencia. Yo tengo la impresión que la forma de enfrentar la violencia es tratar de entender las causas y tratar de enfrentarlo con responsabilidad. Y una segunda cosa es que yo creo que la conversación y el diálogo es fundamental para amortiguar la violencia. Yo creo que el lenguaje es la postergación de la violencia. A lo mejor la violencia siempre va a estar presente en nuestras sociedades, pero si nosotros tenemos espacios de conversación, de diálogo, vamos a estar impidiendo que la violencia se exprese dramáticamente. ¿Cuál es la violencia que le tengo más, que me da más temor? Es aquella que no entendemos. Es cuando de repente pasa algo y dicen, hoy se pusieron todos locos.
llegaron los marcianos, llegaron los extraterrestres y se pusieron violentos. Yo tengo la impresión de que la violencia lo primero que requiere es tratar de comprender sus causas y es tratar de buscar alguna forma de conversar para que de tanto que posterguemos no aparezca, ¿ya? Y a lo mejor nunca se soluciona, ¿no? Pero yo creo que ese debiera ser como la clave fundamental. Respecto al futuro, yo creo que protestas van a volver, van a seguir. Hoy día en Chile se siguen discutiendo un montón de cosas y se mezclan todos los temas. No sé cuál es la fórmula que tenga, pero yo por lo menos he aprendido que muchas veces cuando uno piensa el futuro se equivoca. Nosotros estábamos pensando que iba a haber un estallido en marzo, no hubo estallido en marzo y hubo COVID. Entonces yo por lo menos estoy tratando de hacer el esfuerzo de gastar menos tiempo en pensar el futuro y construir prácticas de presente que nos permiten dialogar con lo que viene. Porque la verdad es que el futuro se parece a la meteorología, que le achunta bien poco a lo que pasa. Entonces yo tengo la impresión de que hay que poner más atención a las tensiones que tenemos hoy día del presente, ver cómo vamos solucionándolos para cómo se configura el futuro. Oye, y no sé, y para terminar, quiero darle agradecerlo a todos por la paciencia. Les pido disculpas si es que algo no se entendió por las diferencias de nuestras formas de nuestras particularidades del lenguaje, entonces les pido disculpas por el chileno que de repente puede limitar algunas comprensiones, y me siento muy contento, me siento muy agradecido de la invitación y por lo menos a mí me ayudó a ordenar algunas ideas y eso. No, se entendió todo perfecto. Aquí hay muchas. No quise tenerme en las felicitaciones y la gratitud con tu presentación, Eugenio. Muchos comentarios agradeciendo las reflexiones que nos compartiste. Y los agradecidos somos nosotros. Y hablo en nombre del Nodo Chileno, por supuesto, y de Red América, por compartirnos estas reflexiones, por haber querido analizar a partir del caso chileno, ampliar la mirada al resto de países, a lo que ocurrió en América Latina y traernos algunas reflexiones sobre este fenómeno de los desbordes sociales. Así que muy, muy agradecidos contigo, Eugenio, y le quiero dar la palabra a Margaret Flores, Margaret, la directora ejecutiva de Red América, para que también nos comparta unas reflexiones finales, Margaret, y hagas el cierre de la sesión, antes de darle también, por supuesto, la palabra a nuestras organizaciones del Nodo Chileno para un saludito final. Margaret. Bueno, en realidad lo que quiero es dar un saludito final más que reflexiones, porque yo también quedo llena de reflexiones aquí que tengo que procesar. Quiero empezar agradeciendo a Eugenio que haya compartido con nosotros sus pensamientos, sus reflexiones, su conocimiento y además que lo haya hecho de una forma tan especial. Lo agradezco mucho porque se puso a pensar aquí con nosotros y a construir con nosotros y eso agrega aún más valor a la conversación. Y agradecer al Nodo Chileno, a la Fundación Minera Los Pelambres, a la Fundación Minera Escondida, a la Fundación Sara Raez de Erasmus, que propusieron este tema para la conversación y además nos hicieron realidad una aspiración que teníamos de poder hablar sobre ese tema. Agradecer a todos los que estuvieron conectados porque ustedes son la razón de ser de esta conversación. Esos diálogos y conversaciones lo hacemos frecuentemente en la red para alimentar nuestras prácticas, para alimentar las inversiones que hacemos en los territorios, para circular el aprendizaje y renovarlo, es decir, siempre contestamos preguntas, pero salimos con nuevas preguntas que nos dan pie a seguir pensando. ¿Por qué decidimos hablar de este tema? Pues yo diría que empezaría recogiendo lo que dijo Eugenio, porque el rol de las empresas es comprometerse con el bien común, porque somos parte de un sistema. O sea, tenemos que entender que somos actores de ese sistema, no somos externos, no miramos el entorno con una distancia, estamos involucrados. Y en un sistema lo que pasa con una parte afecta a la otra y así es como nos vemos. Y ante un contexto de alta complejidad, de incertidumbre, un contexto de lo que está pasando es un proceso vivo, como decía Evelyn, nos parece supremamente importante leer e interpretar lo que está ocurriendo. Y eso va mucho más allá de los datos, de la lectura técnica de los datos. Eso significa poder leer los fenómenos, ¿no? Y leerlos de una manera
dinámica como los fenómenos mismos ocurren. Ustedes han visto, nos han tomado muchas sorpresas. Cuando Eugenio empezó a contar la historia de lo que estaba pasando en Chile, empezó a hablar de las sorpresas, la pandemia fue otra sorpresa, vamos de sorpresas en sorpresas últimamente, y lo que creo es que nos tenemos que ir preparando para que no sean tantas sorpresas, y una forma de prepararnos nunca será lo suficiente, es leer bien lo que está ocurriendo, ejercitar lo que él llamaba el aprender, es decir, la escucha, el diálogo con las distintas visiones que nos van poniendo. Mucho de lo que vimos de esas protestas sociales de finales del año pasado, unas empezaron con transporte público, otras con pensiones, cada país empezó por un tema distinto, pero finalmente era un reclamo por revisión del sistema. ¿Sí? Y yo creo que es un descontento con el sistema económico, político, tradicional que hemos tenido y con los resultados sociales de eso. Así que yo creo que escuchar las distintas visiones van a darnos probablemente mayores posibilidades de abordar esos asuntos. ¿Qué nos demanda? Yo recojo algunos puntos que nos demanda. Nos demanda precisamente eso, es entender que todo eso es entenderlo como un sistema, como una visión sistémica, comprender los cambios que requiere, invita a la acción colectiva, es decir, venimos hablando hace mucho tiempo de esto, pero creo que ya no da más, es decir, tenemos que empezar a entender que solos o fragmentados no vamos a lograr, y eso tiene que ver con muchos temas, las posibilidades de articulación con distintos actores, pero también los temas de polarización política que son más agudos en algunos de los países. Entender que tenemos que unir esfuerzos, los gobiernos tienen que funcionar mejor y nosotros tenemos que, sin reemplazar, sin negarlos, sin sustituirlos, ayudar a que la institucionalidad funcione, porque también somos parte de ese sistema donde esto ocurre. La invitación a pensar en los territorios, porque los territorios, por supuesto, los territorios son el lugar que está a nuestro alcance actuar, está a nuestro alcance las transformaciones. Es posible empezar los cambios por ahí sin desconocer que los territorios también no son espacios cerrados, se conectan con otros territorios en otros niveles, regional, nacional y global. Y también creo que es importante pensar que tenemos que poner a circular nuevamente ese tema de la escucha, la conversa, entendiendo que estamos en medio de la diversidad y que tenemos que ser capaces de construir a partir de las diferencias y encontrar puntos en común, construir acuerdos y empezar a usar, digamos, a poner en juego nuestra inteligencia colectiva para construir esa inteligencia colectiva para lograr esos cambios. Así que yo quedo muy nutrida con muchas de las reflexiones que ustedes que Eugenio planteó y que plantearon las conversaciones. Espero que sigamos pensando en ellas y que si hay recomendaciones sobre nuevos temas de conversación que nos permitan seguir profundizando esos asuntos y otros que tienen que ver con nuestra práctica, son muy bienvenidos. Quiero invitar a los miembros de la red a seguir en esta rueda de conversa y a proponer. Las conversas no transforman el mundo, pero son las que nos permiten repensar y seguir actuando, es decir, nos dan pie para encontrar posibilidades. Y a los no miembros de la red que nos acompañan hoy, quiero agradecer que se hayan interesado por estar aquí presentes. Quiero invitarlos a conocer la red. Ahí mandamos tanto mi correo como la dirección electrónica de la red. Mantenerse en contacto y considerar que puedan ser parte de esta conversación, de este grupo de organizaciones, de esas 80 organizaciones de 13 países de la región que están buscando compartir conocimiento y encontrar mejores formas de transformar nuestras realidades. Así que les agradezco y seguimos hacia adelante. Gracias, Margaret. Gracias por esas reflexiones finales y el resumen de los puntos más importantes de lo que conversamos hoy. Ricardo. No tanto, pero... Sí. Ricardo, Claudia, José, si quieren enviar un saludito final, compartir algo para el cierre de esta sesión, aquí los escuchamos. Me gustaría que José Antonio y Claudia hablaran, pero yo solamente me quedo con algunas perlitas, perdona Eugenio, pero construir prácticas desde el presente, nos necesitamos a todos y fábrica de confianza. Es ahí... compradas. Hay como 20 comentarios en el chat sobre esa frase. Así que las fundaciones nos transformamos en fábrica de confianza. Muchas gracias, Eugenio.
maravilloso y tenemos un tremendo desafío de ser el intermediario entre el diálogo y las soluciones, para que sean las mejores soluciones. Muchas gracias. Gracias a ti también, Ricardo. Claudia, te escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias, Eugenio. Tremenda reflexión. Nos dejas con una larga lista de tareas. El aprendizaje es permanente, pero hoy día se hace más imperativo. Pero me quedo con un par de reflexiones complementarias a lo que dice Ricardo, que tiene que ver con los liderazgos. Yo creo que en varias de las preguntas y en el chat apareció el tema: ¿qué hacemos con tanto ego? ¿Qué hacemos con esto del bien común en medio de liderazgos tan complejos? Y ahí, rescatando un par de comentarios de Eugenio, me parece que los liderazgos hoy día tienen que ser en base a la incertidumbre, pero igualmente decididos. Es decir, hay que tomar decisiones en el marco de la incertidumbre, porque con esperanza hay que tener algún nivel de decisión para poder seguir avanzando. Desde la humildad, tú lo dijiste muchas veces, la arrogancia. Creo que la humildad en el liderazgo es muy, muy importante, esto de construir colaborativa y cooperativamente para el bien común. Estar visible, acompañar y transmitir esperanza en el marco de los nuevos liderazgos, creo que son grandes desafíos que los he querido compartir en esta reflexión final, porque yo creo que nosotros ahí tenemos una gran tarea también. En muchas de las ocasiones, como Rodrigo Lotina lo comentaba en el chat también, somos líderes en los territorios, de alguna u otra manera, y este cambio en el liderazgo, la presencia de un liderazgo distinto, es muy pertinente y es parte de las tremendas tareas que nos dejaste, Eugenio, así que muchas gracias por tu presentación y por compartir con todos nosotros. Gracias a ti también, Claudia, por el interés en haber propiciado esta conversación y abrirla a todos los miembros de la red y a las organizaciones que no son miembros que hoy nos acompañan. José Antonio, director ejecutivo de la Fundación Minera Escondida. José Antonio, un saludito, una reflexión final para las más de 80 personas que siguen aquí conectadas. Sí, bueno, primero agradecer a Eugenio, y la presentación estaba llena de elementos tremendamente valiosos, pero para mí en la cabeza se me quedan dos conceptos tremendamente potentes, que es la interdependencia. Cuando hablábamos del Estado, las empresas y todo, la interdependencia para construir de manera justa y una responsabilidad individual y colectiva. Y por otro lado, y creo que ahí es donde el rol nuestro como fundaciones creo que se releva con mayor fuerza, es la conversación, que parece que es el puente para transitar desde una era a esta otra nueva era que parece que está apareciendo, que no sabemos lo que todavía que es, pero parece que es una nueva era y el único puente para poder cruzar es la conversación. Así que eso, y muchísimas gracias por este espacio, y un saludo a todos quienes nos han acompañado en esta jornada. Gracias a ti, José, y a la Fundación Minera Escondida. Nuevamente, mil gracias a nuestro nodo chileno, Fundación Minera Los Pelambres, Fundación Minera Escondida y la Fundación Sara Rayer de Erasmus por querer propiciar esta conversación y organizar este webinar con nosotros. Gracias a ti, Eugenio. Fue un placer conversar contigo, la preparación de este webinar con todos ustedes y estas charlas maravillosas y tan inspiradoras, iluminadoras que tuvimos contigo, Eugenio, y con todo el nodo. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que siguen ahí conectados y que nos acompañaron hoy con sus preguntas, con sus comentarios, con su escucha también. Esperamos que se lleven reflexiones importantes para lo que viene y para los desafíos tan grandes que tendremos próximamente en nuestros países. Gracias a todos. Estén pendientes de la programación de futuras conversaciones, que están todos muy bienvenidos y muy invitados. Gracias a los que se despiden aquí, nos saludan por el chat. Gracias a ti, Juan Carlos, Rodrigo. Gracias por tu reflexión, Rodrigo. Liderar en medio de la incertidumbre con humildad. Esa es la síntesis que nos deja Rodrigo. Un abrazo para ti. Gracias a Alicia, Evelyn, Cristiana, Naomi, bueno, todos los que nos escribieron aquí por el chat. Cuídense mucho y nos vemos en futuras conversaciones. Eugenio, chao. Mil y mil gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Chao a todos. Muchísimas gracias y cerramos nuestra sesión. Gracias, Maruja. Gracias, Jocelyn. Gracias, Olga. Chao a todos y muy buen día.